Os voy a contar la historia de por qué Myers and Briggs, madre e hija, la cagaron bastante intentando hacer una versión libre de los estudios de Carl Jung, y para ello nos vamos a dividir en 5 partes. Primero os voy a contar lo que dijo Jung, en segundo lugar os voy a contar la historia de esta madre y esta hija, en tercer lugar las críticas que ha recibido el indicador de tipos Myers and Briggs, en cuarto lugar voy a explicaros por qué se usa y por qué yo lo uso, y en quinto lugar pues una pequeña conclusión. Carl Jung escribió en 1921 el libro Tipos psicológicos, en el cual describía lo que nosotros conocemos como funciones cognitivas. Él se refería a ello de esta forma: son procesos mentales particulares dentro de la psique de una persona que están presentes independientemente de las circunstancias. Es decir, que no depende del contexto externo que tú las tengas o dejes de tenerlas. En el libro señaló 4 funciones psicológicas principales: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición, y estas a su vez tenían actitudes extrovertidas o introvertidas. Podríamos hacer un vídeo entero de qué es lo que dijo Jung de estas funciones, pero ahora mismo me interesa más que sepáis un poco la base para compararlo con Myers and Briggs, que es lo que os voy a explicar mejor. Pero por poneros un ejemplo, Jung pensaba que las funciones terciaria, auxiliar e inferior eran inconscientes, mientras que la dominante era la única consciente. Y esta era introvertida o extrovertida, mientras que las otras 3, las inconscientes, eran lo contrario, extrovertidas o introvertidas. Es decir, en el caso, por ejemplo, de un SFP, según Jung, en realidad yo sería se, fi, ti, ni. Y por ejemplo, en el caso de un INTP sería ti, ne, se, fe. Que Carl Jung pensara eso no significa necesariamente que esto sea así. Y más importante, los trabajos de Carl Jung nunca pudieron llegar a probarse con pruebas. De todas formas, es una clase de concepto muy difícil de probar empíricamente. Aunque sí que a través de experimentos y de tratar con gente y demás sí que se pueden establecer ciertos patrones que tienen más o menos sentido. Y desde luego estas actitudes conscientes e inconscientes también se manifiestan de una forma relativamente clara en las personas. Al final llegaron otros tipologistas que dijeron que realmente tenía más sentido que hubiera equilibrio entre extrovertida, introvertida, introvertida, extrovertida, que es lo que ahora conocemos, que se alternan. Y también dijeron que tiene sentido que todos tengamos las 8 funciones, simplemente 4 de ellas las podemos desarrollar de forma más consciente, mientras que las otras 4 siempre van a ser funciones sombra. Y en el caso de adherirnos a esas funciones sombra, de empezar a utilizarlas, estaríamos trabajando con nuestra personalidad inconsciente. Básicamente os tenéis que quedar con la idea de que Carl Jung dijo cosas bastante distintas a lo que nos ha llegado a nosotros a través de Myers and Briggs. Por ejemplo, él mismo dijo que sus tipos de personalidad eran más bien aproximaciones de observaciones que él había hecho en las personas, más que clasificaciones exactas y cerradas. Y eso explicaría por qué hay gente que se ve en otras funciones que se supone que no le corresponde y otras cosas. En fin, Carl Jung durante toda su vida sostuvo que eran observaciones aproximadas de lo que él pensaba que eran los tipos psicológicos, y que aún así cada individuo es una excepción a la regla, es decir, todos somos distintos entre nosotros. Luego Myers y Briggs tomaron estas categorías, alteraron la terminología y lo modificaron para que a cada persona se le asignara a una categoría u otra, simplemente basándose en una serie de preguntas dicotómicas en su mayoría, es decir, ¿eres esto o eres lo otro? Catherine era madre y en 1923 leyó este libro de Carl Jung, el Tipos psicológicos, y se interesó muchísimo por ello, pero a un nivel educativo, es decir, ella empezó a estudiar esos libros y a sacar sus propias teorías para aplicarlos al aprendizaje de los niños y al desarrollo de los niños. Catherine quiso utilizar el trabajo de Carl Jung para que la gente aprendiera a conocer a sus hijos y a sistematizar su desarrollo, en el sentido de dirigirlos por aquellos lugares en los que mejor lo iban a hacer, mejor iban a desarrollar su talento, más cómodos se iban a sentir. De hecho, Catherine contactó con Carl Jung porque quería colaborar con él en algún trabajo, pero Carl Jung consideró que Catherine no era una observadora imparcial. Isabel heredó el interés de su madre por la psicología y fue ella la que realmente creó el indicador de tipos. Y aunque ninguna de las dos tenía formación reglada en psicología, cosa que en los años 20, siendo mujeres, tampoco me parece tan escandaloso ni tan raro, para los propios hombres la psicología como disciplina en aquella época todavía estaba muy en fase de experimentación para llegar hasta que se llegó a considerar una ciencia real, yo creo. Los que seáis psicólogos, corregidme si es así, pero sí que creo que en los años 20 la psicología no estaba tan asentada, digamos, como ciencia como lo está ahora. Entonces
es normal que no tuvieran ningún tipo de formación psicológica. Pero al margen de eso, eso no es lo que realmente invalida el trabajo de Isabel Briggs Myers. En realidad os voy a contar el salseo, que es que Isabel quiso ser escritora durante toda su vida. No tuvo mucho éxito, pero hoy en día todavía podemos hablar de uno de sus libros, llamado Dame la muerte, que publicó en 1934 y el cual trata de una familia sureña que se suicidan uno a uno después de enterarse de que tienen ascendientes, antepasados negros. Para más Henry, por si acaso todavía tenéis un poco de dudas de cuál era la mentalidad de esta persona, posiblemente de la familia, la novela concluye con los detectives que se encuentran los cuerpos diciendo mejor es que se hayan matado a que se reproduzcan. Esto en sí es un argumento a favor de la eugenesia, por lo que se entiende que Isabel apoyaba la eugenesia. Isabel defendía varias cosas ahora un poco inconsistentes y nada científicas, una de ellas es la eugenesia, además del racismo, por supuesto. Además también creía que la personalidad era algo puramente genético y que no cambiaba con el paso del tiempo. La eugenesia busca mantener una determinada raza, etnia o grupo social que se considera más fuerte, más inteligente o más sano, mediante diezmar el resto de etnias, de poblaciones, de razas, etc. Es decir, mantener la mejor raza, que es así que se reproduzca y que las demás dejen de hacerlo. Entonces, la eugenesia se ha practicado a lo largo de la historia varias veces. Uno de los ejemplos más conocidos, por supuesto, es el Holocausto judío, pero también, por ejemplo, se ha aplicado con esterilizaciones forzosas para que la gente deje de reproducirse y otras violaciones de los derechos humanos. Entonces, apoyar esto de base ya te da un poco la idea de por qué esta mujer quería categorizar a la gente en cajas. Isabel publicó este indicador en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, y se empezó a utilizar a lo largo de toda América, sobre todo para asignar a las personas a los puestos de trabajo que más les convenían según su personalidad. Con una fiabilidad dudosa, porque, como os hemos dicho, las preguntas no tenían nada que ver con las observaciones que había hecho Carl Jung en su trabajo de tipos psicológicos. Además, se demostró que la eficacia de este test para asignar distintos trabajos a distintas personas no tuvo un gran éxito en ese sentido, no hacía que la gente fuera ni más productiva ni más feliz. Otro salseo. A día de hoy no se ha hecho público qué contiene la matriz del test original. Está guardado, supongo que en el instituto de Myers and Briggs o lo que sea que tengan, así que es posible que tenga algo controvertido. Así que básicamente tenemos que tener en cuenta que el indicador de Myers and Briggs está basado en una persona que tenía creencias pseudocientíficas, si es que se les puede llamar así, de modo que el indicador de tipos es una versión completamente distorsionada del trabajo de Carl Jung. Aunque Carl Jung no pudo demostrar con pruebas concluyentes lo que él había observado, porque como os he dicho es algo muy difícil de demostrar empíricamente, la diferencia entre Jung y Myers and Briggs es que los trabajos de Carl Jung sí son aceptados, son reconocidos en general por el gremio de psicología, mientras que los trabajos de Myers and Briggs, o este indicador, digamos, no está reconocido por ningún psicólogo del mundo. Y no solo no es aceptado por ningún profesional en general, sino que además es un gran ejemplo para ellos del efecto Forer. El fenómeno o evento que ocurre cuando los individuos dan altos índices de acierto a descripciones en su personalidad que supuestamente se adaptan específicamente para ellos, pero en realidad son vagas y lo suficientemente genéricas como para aplicarse a una amplia gama de personas. Es decir, lo que siempre os he dicho, lo que de hecho critico tanto en mi vídeo de ¿Crees que eres INFP? Como en mi vídeo de Desmontando el test de 16 Personalities, que son descripciones que están hechas para que de alguna forma u otra te resuenen. Y eso te va a pasar con 4, 5, 6 MBTI types en general. Porque así está hecho el test y así están hechas las descripciones. Me considero creativo. ¿Cuánta gente creéis que se puede identificar con eso? Me gusta escuchar a los demás, más que hablar. Son cosas que realmente se aplican más a tu nivel de madurez y a tu nivel de salud mental que a tu MBTI type. O sea, generalmente ninguna persona madura y sana te va a decir no, yo prefiero hablar todo el tiempo, que me escuchen, no me gusta nada escuchar a los demás. El MBTI tiene sesgo de base, que es básicamente asociar un comportamiento determinado a un MBTI type. Si te gusta ir a fiestas, eres ESFP, si no te gusta ir a fiestas, eres INTJ. Suelen ser asociaciones vagas y anecdóticas que en absoluto representan a toda la población. Además, ya os digo también que cuando intentaron utilizar este indicador en América también para fines educativos, se descubrió que no era consistente porque no se
se pudo probar que medía lo que decía que medía, y además más del 50% de las personas que lo volvieron a repetir les salió otra cosa distinta la segunda vez. Bueno, en primer lugar creo que puede haber una comunidad muy sana de MBTI, de memes y de tonterías, que se utiliza puramente por diversión o por entretenimiento. No obstante, el MBTI se utiliza porque básicamente simplifica mucho las cosas y eso tiene muchas partes malas, que es básicamente lo que acabo de contar, pero si una persona nueva viene a mi canal y le ha salido INFP en el test, pero yo empiezo diciendo vamos a hablar de los cines IT, va a decir esto no es lo que yo estaba buscando, yo estaba buscando cosas sobre INFPs. Digamos que el MBTI a lo que ayuda es que hay una representación más visual de las cosas. Yo encantada me referiría a cada tipo por su función dominante y su función auxiliar, tipo yo soy Sefi. Sefi queda hasta bonito, parece hasta un nombre de algo. A mí me ha costado mucho tiempo aprenderme las 4 funciones de los 16 MBTI types por orden. Yo lo entiendo, simplifica mucho las cosas y esa es la única razón por la que yo lo uso. Y por la única razón por la que vais a ver MBTI escrito en todas partes, porque, por desgracia, es lo que la gente conoce. Porque tú entras a un test de BuzzFeed y no te pone qué tipo psicológico según Carl Jung eres según tu vengador favorito. No, te pone qué tipo de MBTI eres según tu vengador favorito. No significa que no podamos criticarlo, de hecho hay que hacerlo y lo voy a hacer siempre. Y lo mismo con el test de 16 Personalities, porque encima es una versión peor que el indicador de tipos. El indicador de tipos deformó la teoría de Carl Jung, el test de 16 Personalities deforma el indicador de tipos. O sea, ya es como lo más alejado ever. Os contaré un día cómo funciona el test de 16 Personalities sin ironías, porque la gente si no lo entiende o se ofende. Yo tampoco coincido con Isabel Briggs Myers en que la personalidad sea algo genético puramente y que no cambie. Pero sí que me habréis oído decir tu MBTI type es 1 y no cambia, porque MBTI type es una cosa, pero las funciones cognitivas y la dinámica de tipos, que es súper interesante, es otra cosa. Las funciones cognitivas son una serie de patrones cerebrales de pensamiento, patrones de procesamiento de la información, y que todos podemos utilizar los 8 patrones de pensamiento que hay según Carl Jung. Eso explicaría por qué a veces sentimos o decimos o estamos súper seguros de que utilizamos una función que se supone que está fuera de nuestro stack oficial. Se puede, pero eso no te hace otro MBTI type. Si tú eres INTJ, que pasa mucho, pero estás súper convencido de que utilizas ti, pues seguramente. Pero eso no te hace INTP, porque para ser INTP tendrías que levantarte al día siguiente y haber cambiado las 4 funciones de vez, tanto la dominante como las inconscientes. Luego hay dinámicas de tipos, que es lo que digo, que luego está por ejemplo la teoría de los 4 lados de la mente, que haré el vídeo pronto, que sí que dice que tenemos un MBTI ego, un inconsciente, subconsciente y superego. Pero todo tiene su explicación dentro de las funciones cognitivas. Son las funciones cognitivas puestas de otra forma. Y en ningún caso existe el traspaso del INTJ al INTP, siento decepcionaros, pero no. Yo sí que voy a seguir utilizando el acrónimo MBTI porque es lo que la gente entiende, porque es lo que la gente busca y con suerte conseguiremos que la gente pase del MBTI a las funciones cognitivas y al trabajo de Carl Jung. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya descubierto algo nuevo y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!